bienvenidos a este su programa Ciudadanía y Democracia. El próximo 2 de octubre, Colombia llevará a cabo la activación de un mecanismo de participación ciudadana antiguo en su haber y pocas veces utilizado. Nos referimos al plebiscito, el cual en este caso ha sido convocado por el presidente de la República para consultar a los colombianos y colombianas si aprueban o rechazan el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este 2 de octubre tenemos la oportunidad de refrendar los acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera acordada entre el gobierno y las FARC. Votar en el plebiscito es el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber para decidir sobre un asunto trascendental en el país y es un asunto que nos compete a todas las colombianas. El plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana avalado por la ley y convocado por el presidente de la República, con el cual se busca conocer el pronunciamiento del pueblo para aprobar o rechazar una decisión del Ejecutivo. El 1 de diciembre de 1957, Colombia votó su primer y hasta ahora único plebiscito. A través de este mecanismo de participación ciudadana se ratificó el voto para las mujeres en el país. Sin duda, quienes participaron de este plebiscito cambiaron el futuro de las mujeres en la política. El 50% del registro único de víctimas son mujeres, afectadas por diferentes hechos violentos en el marco del conflicto armado. Es por esta razón que se hizo necesaria desarrollar un enfoque de género en los acuerdos. Este enfoque establece medidas para garantizar la eliminación de todas las formas de violencia, cerrar brechas sociales y concretar acciones contra la discriminación hacia la mujer. Con la inclusión del enfoque de género, las partes se comprometieron a que las mujeres afectadas por la guerra sean reparadas y puedan resarcir sus derechos. Estamos frente a un hecho histórico en el que todas las colombianas tendremos la oportunidad de decidir sobre el futuro de nuestro país. Este es un llamado a que todas las mujeres hagamos efectivo nuestro derecho a la participación. Infórmate y este 2 de octubre sal a votar. Por eso, yo participo. Yo participo. Yo participo. Yo participo. Yo participo. Tú participa. En este sentido, nos encontramos el día de hoy con invitados muy pertinentes para conversar sobre el tema tan importante de la agenda nacional que nos contarán de manera pedagógica sobre el mecanismo de participación ciudadana que vamos a hablar hoy, que es el plebiscito, sus aspectos y componentes técnicos, lo que se juega Colombia con esta decisión y cómo se fortalece la democracia y el involucramiento a los colombianos y a los ciudadanos en especial en la toma de decisiones. Le damos la bienvenida a la directora para la participación y la acción comunal del Ministerio del Interior, la doctora Ana María Almario. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Le damos también la bienvenida al subsecretario del Consejo Nacional Electoral, el doctor Rafael Vargas. Bienvenido. Bueno, bienvenido, muchas gracias por la invitación. Le damos también la bienvenida al director del Instituto Nacional Demócrata, el NDI en Colombia, el doctor Francisco Herrero. Bienvenido. Gracias, un gusto estar aquí. Empecemos con el doctor Rafael. De manera muy pedagógica, por favor, contémosle a los colombianos de qué se trata el plebiscito, qué es, por qué se utiliza. Bueno, antes de hablar del plebiscito es importante que entendamos que desde la Constitución del 91 tenemos una democracia participativa. Antes, con la Constitución del 86, nuestro país gozaba de una democracia que era mucho más representativa. Ahora, dentro de esa democracia participativa que tenemos derecho los colombianos, hay dos aspectos fundamentales. El primero es poder elegir nuestros representantes, como lo hacemos en todas esas elecciones que son de nivel territorial o de nivel nacional cuando hablamos de Congreso y Presidente de la República. Pero también ahora los colombianos tenemos la posibilidad de hacer parte de la toma de decisiones de nuestro país. ¿Cómo hacemos parte? A través de los mecanismos de participación ciudadana, haciendo igualmente control a esas personas que elegimos para los diferentes cargos y corporaciones. El plebiscito es uno de esos mecanismos que materializa esa democracia participativa que gozamos los colombianos y que es fundamental que lleguemos y nos enteremos y nos hagamos parte
de ellos, porque es la forma en la que nosotros como ciudadanos efectivamente estamos siendo parte del Estado, estamos dirigiendo nuestros propios destinos y le estamos diciendo además a nuestros gobernantes cómo queremos también que se hagan las cosas. Por eso es que es importante entender que estos mecanismos que ha contemplado la ley desde el 91 pues, son de vital importancia en nuestro reciente y en nuestro actual sistema democrático y electoral en el país. Un ejemplo muy puntual del uso de este mecanismo en la historia de nuestro país. Bueno, realmente desde la Constitución del 91 no hemos tenido mecanismo del plebiscito como tal. Tal vez después de la Constitución del 91 el más recordado por todos fue el referendo que se realizó en el año 2003. Sin embargo, mecanismos de participación ciudadana sí se han movido a nivel territorial con la revocatoria directa de los alcaldes. Tal vez no con mucho éxito, pero sí han sido pasos importantes para que la ciudadanía se vincule en esa toma de decisiones. Sin lugar a duda, este plebiscito del 2 de octubre, que es un plebiscito especial, establecido por la ley que expidió el gobierno para la refrendación de los acuerdos, es el evento más importante y el certamen democrático más importante de los últimos años que pueda vivir la historia de nuestro país. Entonces, no tiene un antecedente como tal desde la Constitución del 91 de ese plebiscito, pero sin lugar a dudas va a ser el más importante de los eventos democráticos, tal vez de los últimos 50 años, no sé. Doctora Ana María, teniendo en cuenta esta coyuntura que nos cuenta el doctor Rafael, como directora para la participación ciudadana del Ministerio del Interior, seguramente le ha medido al termómetro en su trabajo en campo con los ciudadanos, que es lo más importante. ¿Cuáles son esos aspectos desde su óptica fundamentales que este mecanismo tiene en este momento? Bueno, hay varias cosas importantes. La primera que uno debería rescatar es que el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana a través del cual el Ejecutivo, es decir, en este caso el Presidente de la República, le pone a consideración a los colombianos y a las colombianas una pregunta de sí o no. Y en este caso, esta pregunta puntual es si está de acuerdo con la refrendación de los acuerdos que se firmaron en La Habana. ¿Y por qué? Porque normalmente este mecanismo es un mecanismo para ratificar una política pública del Ejecutivo, es decir, es un ejercicio que hace el Ejecutivo para poderle preguntar a la ciudadanía. Y eso hace varias cosas. Uno, pone en manos de la ciudadanía la decisión, y entonces un poco como lo decía Rafael, es la posibilidad que tiene la ciudadanía de involucrarse en la toma de decisiones del Estado. Y dos, uno cuando tenemos la posibilidad de explicarle a la ciudadanía el poder que tiene en su voto, digamos, el poder de decidir realmente si está de acuerdo o no con la refrendación de estos acuerdos, implica que no solamente el ciudadano y la ciudadana hoy tendría muchísima más posibilidad frente a esta toma de decisiones, sino que además tiene una cosa que es muy, muy significativa, es que el darle poder a la ciudadanía implica que la ciudadanía inmediatamente transforme su manera de pensar con respecto a la toma de decisión y empiece a involucrarse de manera mucho más activa. Y involucrarse de manera mucho más activa implica ¿qué? Implica acercarse más a la información, implica en muchos casos hacer activismo mucho más fuerte, bien sea por el sí o por el no. Y hay un elemento que ha sido muy interesante en este plebiscito, y es que empezó siendo un ejercicio exageradamente político o eminentemente político, y hoy es un ejercicio muchísimo más ciudadano. Organizaciones sociales de base por todo el país están hoy interesadas en conocer la pedagogía para la paz, saber exactamente qué es lo que dice los acuerdos de La Habana para poder tomar una decisión mucho más informada, y esto implica que estás invirtiendo un poco esa balanza. Ya no tienes una decisión eminentemente política, sino que tienes una decisión eminentemente ciudadana, en donde la ciudadanía se involucra en la toma de decisiones final. En las regiones más apartadas de este país, que son muchos departamentos donde las personas están realmente lejos de lo que vemos aquí en la ciudad, ¿cómo ha sido esa asertividad de ver que pueden tomar una decisión? Bueno, es muy interesante el proceso. Evidentemente, este es un país en donde tradicionalmente la toma de decisiones se ha hecho en las grandes ciudades, y hoy tener la posibilidad de recorrerse el país, porque con el ejercicio de la pedagogía para la paz hemos tenido la posibilidad, esto es un mandato además legal, hemos tenido la posibilidad de recorrernos hasta los lugares más remotos.
hemos estado en resguardos indígenas, hemos estado en comunidades que están muy apartadas, hemos estado en los famosos territorios, antiguos territorios nacionales que realmente necesitan de un avance muy significativo por parte del Estado, pero también nos ha permitido ver cómo la ciudadanía empieza a tomar decisiones de una manera distinta, empieza a tomar decisiones, inclusive tenemos movimientos muy grandes, el movimiento comunal, el movimiento de jóvenes, los estudiantes, las mujeres, las personas con discapacidad, hoy no pensando en términos de voy a mirar qué dijo el concejal o la concejala, sin que esto sea negativo, ni mucho menos, es muy importante el diálogo con las entidades, pero está pensando más en qué dice mi organización hacia adentro para poder determinar cuál es la decisión que vamos a tomar. Y estas decisiones colectivas dentro de la Junta de Acción Comunal, que por ejemplo los organismos comunales llegan a todo el país, a lugares en donde solamente llega la policía o la iglesia. De resto, no, digamos, la función de los comunales es fundamental y es vital en esas zonas donde estamos muy lejos. Entonces, tener la posibilidad de tener comunales, organizaciones campesinas, organizaciones de sindicatos, los estudiantes universitarios, las mujeres, el movimiento asociativo de mujeres, han estado muy pendientes de lo que puede significar y qué les representa realmente la toma de decisiones para su organización y para su vida, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque esto implica que aumentas las capacidades ciudadanas y en la medida en que aumentes las capacidades ciudadanas también aumentas la conciencia política de las comunidades. Doctora Ana María, pues muchas gracias por contarnos esta experiencia. Lo invito a usted, doctor Francisco, a una corta pausa institucional y ya regresamos con su opinión sobre este tema tan importante que es el plebiscito. Ya regresamos con más de Ciudadanía y Democracia. Los colombianos elegimos ver lo que tenemos en común, que todos logremos el disfrute efectivo de los derechos en salud y pensión. Para ello, necesitamos, además de creer y confiar, aportar. Si todos cumplimos, todos ganamos. La Unidad de Pensiones y Parafiscales promueve el cumplimiento, orienta y atiende sus denuncias. Todos por un nuevo país. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Bienvenidos nuevamente a Ciudadanía y Democracia, continuando con esta interesante conversación sobre el plebiscito que está en la agenda nacional, pues de las noticias y del público, que es lo más importante, la ciudadanía. Pues, doctor Francisco, tengo una pregunta para usted. Hay muchas preguntas sobre el plebiscito, muchas dudas entre el aspecto técnico, qué es, por qué se lleva a cabo en este momento y qué tiene que ver el rol de la institución que usted representa en Colombia. Por favor, cuéntenos cuál es su opinión sobre este mecanismo. Sí, bueno, yo creo que tanto el doctor Rafael como la doctora Ana María explicaron perfectamente bien el sentido de qué mueve la convocatoria de un mecanismo de participación como un plebiscito. Fundamentalmente es darle el poder de decisión sobre una materia de interés nacional a los ciudadanos, al constituyente. Es que todas y todos los colombianos y colombianas puedan quizás tomar una de las decisiones más importantes en la historia del país. Y creo que los aspectos técnicos son los menos importantes en cuanto, digamos, a cómo funciona el andamiaje de un plebiscito. Lo que sí me gustaría resaltar
es esa importancia, que los ciudadanos y las ciudadanas entiendan que están poniendo en sus manos quizás la decisión más importante que ha tenido que tomar el pueblo colombiano en los últimos años. Le preguntabas a Rafael sobre alguna experiencia anterior y si bien es cierto que después del 91 no hay otra experiencia sobre plebiscitos, sí hay uno muy interesante en el año 57 que tomó una decisión trascendental también para la política colombiana y fue darle el derecho a voto a las mujeres. Es decir, que podemos ver de qué magnitud puede ser el impacto que un mecanismo de participación como este puede tomar. NDI básicamente lo que hace en su trabajo es tratar de contribuir al fortalecimiento de la democracia en los diferentes países donde tenemos programas de asistencia técnica. Y en este caso es lo que hacemos con el plebiscito. Creo que es fundamental la información, que los ciudadanos conozcan qué es este ejercicio de participación. Como decíamos antes, al no haber sido convocado desde el 91 hasta acá y que la última vez que lo conocimos fue en el 57, la mayor parte de los colombianos y colombinas jamás casi habían escuchado la palabra plebiscito. Entonces creo que eso puede generar alguna sorpresa y la gente dice, bueno, ¿y de qué se tratará esto? Entonces, para nosotros lo importante es tratar de contribuir con las instituciones, tratar de contribuir desde nuestro propio espacio para que las personas puedan sentir menos temor de enfrentarse a este mecanismo de participación, que conozcan justamente cómo será convocado, cuándo tienen que votar, cuáles son las condiciones en las cuales tienen que asistir a votar, que puedan verificar en qué puesto de votación les corresponde, que lleven su cédula de identidad, bueno, todos estos aspectos, pero también que se informen. Y creo que la doctora Ana María lo decía, es fundamental realmente que todos y todas nos informemos, que sepamos qué es lo que está en juego en este ejercicio de participación ciudadana y que no nos quedemos por fuera de la participación el próximo 2 de octubre. En ese sentido, NDI lo que trata de hacer son videos muy sencillos dirigidos a la población víctima, dirigidos a las mujeres, dirigidos a la población en situación de discapacidad, dirigidos a la población en general, para que puedan perder el temor, que puedan interesarse, que puedan realmente asumir esa responsabilidad tan importante de participar el 2 de octubre. Volvamos con el doctor Rafael desde el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es el rol de esta entidad? ¿En qué se diferencia a otras convocatorias a la que estamos siendo llamados otros colombianos para elecciones nacionales, de Senado, Congreso de la República, alcaldes, gobernadores? ¿En qué se diferencia esta convocatoria? Bueno, primero digamos que sí, hemos venido acostumbrados a elegir simplemente a nuestros gobernantes. Hemos hecho uso de esa parte de la democracia representativa. En este caso estamos ya frente a un mecanismo de democracia participativa, como lo decía, que en unos casos puede ser de origen popular y en este caso pues es de origen gubernamental. El papel que cumple el Consejo Nacional Electoral en este escenario ha sido vital porque, en primer lugar, asertivamente hemos entendido cómo es algo que se debe llevar a las regiones, como lo decía Ana María, y entonces lo primero que hicimos definir fue quiénes podrían ser esos comités de campaña para apoyar alguna de las opciones para el presente plebiscito. Entonces, asertivamente el Consejo dijo, bueno, esto es algo que debe llegar a las regiones y establecimos cómo crear esos comités de campaña a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal y a nivel local incluso. Esto va de la mano con esa función que tiene el Consejo Nacional Electoral dentro de la organización electoral de vigilar, inspeccionar y regular aquellos asuntos que según sus competencias le da la ley. Y es así como permitimos entonces la creación de comités que son, a las cifras cerradas, son 113 comités por el sí a nivel nacional, 16 comités por el no a nivel nacional y más de 350 comités a nivel territorial. Esto demuestra lo que decía la doctora Ana María, el impacto que tienen las regiones, la importancia que tienen las regiones, y así lo ha entendido el Consejo Nacional Electoral para permitirlo que sea de esta manera. Igualmente, pues esto va de la mano con algo, y es que es el Consejo Nacional Electoral quien debe brindarle todas las garantías a esas campañas para que se hagan
en igualdad de condiciones para que gocen de las mismas posibilidades de acceso a medios y obviamente que esta campaña sea de la mejor forma para el ciudadano, que el ciudadano esté correctamente informado, que la campaña se haga de la manera más clara y precisa. Asimismo, como ha abierto ese gran abanico, pues le corresponde también limitar y dar las pautas de cómo se deben hacer esos eventos o esas vallas publicitarias, los avisos en prensa, las cuñas radiales, las cuñas televisivas y obviamente pues establecer a esos comités los límites de financiación que naturalmente debe tener. Este es un mecanismo que a diferencia de las elecciones normales, por ejemplo, no tiene financiación estatal. Las elecciones de alcaldes, de gobernadores, gozan de una financiación mixta. Los privados y el Estado concurre a través de la reposición de votos a esa financiación. Este mecanismo de participación ciudadana no. Su financiación de las campañas es netamente privado. Por eso el Consejo Nacional Electoral tiene que estar siempre ahí, atento a que se cumplan los topes, a fijarlos, a fiscalizar en todo el tiempo esos recursos y cómo son invertidos en cada una de las campañas por cada uno de los comités. También en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional y de la ley del plebiscito, pues el Consejo Nacional Electoral ha dado unas pautas mínimas sobre cómo debe ser la divulgación que el gobierno nacional está haciendo de los acuerdos, igualmente para que toda la ciudadanía esté debidamente informada sobre esos aspectos y obviamente pues en virtud de todo eso también tiene la potestad de sancionar y de tomar las medidas cautelares a que haya lugar cuando se transgrede la norma, que esa transgresión lo único que busca es un desbalance o una desinformación. El Consejo Nacional Electoral está ahí para proteger al ciudadano, al elector, que es el elemento fundamental en estos mecanismos, para que su decisión la tome a conciencia sin que sea mal informado o manipulado. Igualmente, pues al Consejo Nacional Electoral le tiene reservada en sí la tarea de los testigos electorales para que obviamente todos los comités puedan tener sus testigos en las mesas y ya lo ha regulado así porque es importante que este proceso se visibilice, que veamos la transparencia que hay desde el punto de vista de la organización electoral. Toda la registraduría está haciendo un esfuerzo enorme para esta logística, el tiempo fue muy corto y los esfuerzos implican que se tienen que cuadruplicar y de esa manera pues necesitamos garantizar transparencia y necesitamos garantizarle a la ciudadanía que los comicios se van a llevar en total tranquilidad. Ese es principalmente el papel del Consejo Nacional Electoral, entre muchas otras funciones que podríamos mencionar, pero básicamente está centrado a eso, a brindarle a la ciudadanía toda la garantía y la transparencia y obviamente a quienes participan en las campañas de que van a tener acceso a medios, de que van a poder gozar de una campaña equilibrada, una campaña proporcional, de una campaña que sea transparente y obviamente a quienes transgredan la norma pues estarán las medidas cautelares y estarán las posibles sanciones para poder tomar las decisiones. Bueno, doctor Rafael, muchas gracias por su intervención en esta conversación. Los invito nuevamente a un segundo corte institucional y ya regresamos con más de Ciudadanía y Democracia. Este joven ha dejado el nombre del país en lo más alto de las montañas del viejo continente. Maravilloso año. Pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, asegura su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de Cero Siempre. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros
las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Bueno, regresamos a este tercer bloque de Ciudadanía y Democracia. Continuamos con esta conversación con la doctora Ana María. Sabemos que el mensaje por parte del gobierno es informarse y decirle a la gente que salga a votar. ¿Cómo usted desde el Estado invita a la ciudadanía que actualmente vaya y vote, vaya a las urnas? Bueno, yo creo que esta es una oportunidad maravillosa. Yo cuando puedo comunicarme con la ciudadanía y cuando estoy en contacto con la ciudadanía, siempre hago una reflexión y es que si uno no toma decisiones, alguien termina tomando decisiones por uno. Y esta oportunidad es una oportunidad de decidir un tema que es fundamental y es si efectivamente el gobierno nacional implementa o no los acuerdos. E implementar los acuerdos de paz implica que el ciudadano o la ciudadana le está diciendo al gobierno, sí, efectivamente yo estoy de acuerdo con que usted implemente 5 puntos fundamentales: reforma rural integral, profundización de la democracia, qué va a pasar con las drogas ilícitas, la terminación de las drogas ilícitas, las víctimas y la justicia transicional y el fin del conflicto, que efectivamente las FARC entreguen las armas. Y esos 5 puntos son fundamentales y es lo que la ciudadanía le va a decir al gobierno. Si vota sí, estoy de acuerdo con que usted implemente esos 5 puntos, y si vota no, no estoy de acuerdo con que se puedan implementar. Entonces es una decisión fundamental y lo que le decimos a la ciudadanía es, en este momento tan trascendental, tomen conciencia, infórmense y el 2 de octubre salgan masivamente a las urnas. Y así poder evitar el abstencionismo al que estamos acostumbrados en Colombia. Doctor Francisco, desde la experiencia que usted ha tenido en el mundo de procesos de paz, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí bien y qué podríamos imitar para aprobar este proceso de paz? Pues yo creo que lo más importante en este caso es que los ciudadanos y las ciudadanas van a tener el derecho de determinar, como decía la doctora Ana María, cuál es su voluntad en relación con el acuerdo que durante más de 4 años se construyó en La Habana. Y a nivel internacional, las muestras de aspectos positivos o de impacto positivo que han tenido este tipo de mecanismos los podemos encontrar fácilmente. Podría ser casi imposible entender la situación de la eliminación del apartheid, por ejemplo, en Sudáfrica, si no hubiera existido un plebiscito que llamó justamente a aquellos que habían detentado una serie de derechos extraordinarios sobre los otros ciudadanos a deponerlos. O sería imposible pensar en una Irlanda en paz si no hubiera pasado un plebiscito para realmente refrendar esos acuerdos que se habían conseguido con anterioridad. O hubiera sido imposible pensar quizás en un Chile como el de hoy si no hubiera habido un plebiscito en su momento que abrió el camino hacia la democracia en el país. Yo lo que quisiera decir simplemente es que estos mecanismos le permiten realmente a los ciudadanos tener el control de su futuro, que no sea simplemente el gobierno de turno el que tome una decisión, sino que ese gobierno tenga realmente la voluntad política de decir: yo no lo puedo hacer solo, esta es una decisión del país, esta es una decisión de todos y todas las colombianas y lo pongo a su consideración. Yo creo que eso es lo más importante en este momento en cuanto al ejercicio del plebiscito. Bueno, a ustedes muchas gracias, doctor Rafael, doctora Ana María, doctor Francisco, por compartir 3 ópticas diferentes de lo que es el plebiscito y de lo que todos los colombianos vamos a votar, ya sea por el sí o por el no el próximo 2 de octubre. A todos ustedes muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad en su programa Ciudadanía y Democracia. Hasta entonces.